Buenos días, mi nombre es Carleni Molina, estudiante del primer año de Medicina en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallego. Mi punto a exponer es la nemoctecnia de Alicia Februsa. Hablemos un poco sobre qué es el dolor. Es la percepción sensorial localizada y subjetiva que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable, y que se siente en una parte del cuerpo. Es el resultado de una excitación o estimulación de terminaciones nerviosas y sensativas especializadas. Primero que todo, vamos a dar significado de mnemotecnia. Mnemotecnia es el proceso intelectual que consiste en establecer una asociación o vínculo para recordar una cosa. En el área de medicina es muy popular, no solo entre los estudiantes, sino también entre los profesionales, y esto debido a que ayuda a retener la memoria de forma sencilla que de otra forma se olvidarían con facilidad. La más común es Alicia Februsa, una mnemotecnia usada para recordar la semiología del dolor. Con ella se pretende recordar todo aquello que hay que preguntar en un paciente cuando refiere a dolor. A continuación les voy a dar el significado de cada letra sobre Alicia Februsa. La primera letra es la A. Viene de antigüedad. Se refiere al tiempo transcurrido desde el comienzo del dolor. La pregunta más común y utilizada para tener esta información es ¿desde cuándo le duele o cuándo empezó su dolor? Se va a poder determinar el tiempo transcurrido y se va a saber si el dolor es crónico o agudo. Todo lo que sea agudo se va a dar de minutos a días. Ejemplo, una fractura. Las personas que sufren una fractura van de inmediato a emergencia, a diferencia de un cuadro crónico, que puede tardar semanas, meses. El caso más común es una lumbalgia. El paciente va porque ya se le hace incómodo la molestia o el dolor. La segunda letra es la L, de localización. Se le pregunta al paciente dónde le duele para saber el lugar o origen del dolor. Existe el llamado dolor referido, en el cual lo que son fibras somáticas y viscerales ingresan en un mismo segmento medular, haciendo que se confundan. Al cruzarse, estas fibras te pueden estar doliendo una parte, pero en realidad es el otro lado, el dolor. Ejemplo, el apéndice es agudo, el dolor empieza prelumbilical y se va al apéndice, que se encuentra en la fosa ilíaca derecha. Debido a esto se le llama el dolor referido. La tercera letra es la I, de irradiación. Se le pregunta al paciente si el dolor es en un solo lugar o en algún otro sitio siente dolor. Irradia en aquel en el cual la estructura dañada afecta a los nervios cercanos a ellos. Estos nervios se dirigen a alguna otra parte del cuerpo y por lo tanto un órgano sano con una buena estructura también siente dolor. La C, de carácter o característica. Se le pregunta al paciente cómo es el dolor o cómo siente el dolor. Algunas características del dolor son estas. Una de ellas es que se siente el dolor una lanzada clavada, se denomina lanzante o empuntada. Si parece que quemara, se denomina urente o quemante. Si parece que apretara, se denomina constitutivo o opresivo. Si atraviesa de lado a lado, se denomina asfixiante. Y fuera de escasa intensidad, molesto y prolongado, se le denomina sordo. Si fuera instantáneo y agudo, se le denomina exquisito. Que se pareciera a una llama o a un golpe de electricidad, se denomina desgarrante. Si fuera como un taladro, se le denomina terebrante o taladrante. Si estuviera acompañado por una sucesión de látigos, se denomina pulsátil. Si estuviera acompañado por una sucesión de retorcijones, se denomina cólico. Si estuviera acompañado por la sensación de peso, se denomina gravatino. La quinta letra que tenemos es la I, de intensidad. Se le pregunta al paciente de cuánto es su dolor. Varía del 1 al 10. O qué tan fuerte es su dolor.
Este dolor puede ser casi impredecible, que permite que el paciente realice todas sus actividades normalmente o hasta uno que lo incapacite y lo postre en una cama. Es importante saber y tener en cuenta que el umbral de dolor varía en persona a persona y que hay personas o pacientes en los cuales el dolor no es constante. Algún ejemplo claro es en una embarazada ectópico. Las pacientes refieren mucho dolor mientras el producto crece, pero cuando este rompe las trompas de falopio el dolor disminuye. Para ayudar a calificar la intensidad de dolor se utiliza la escala de EVA, en la cual las preguntas del 1 al 10 ¿qué tanto le duele? La sexta letra es la A, de atenuación o agravante. Se le pregunta al paciente qué hace que su dolor mejore o empeore. Hay algunos que aumentan o calman el dolor en algunas posiciones, como es el pie de Cusco o en posición fetal, o algún alimento. Algunos picantes o muy condimentados o muy grasosos. Algunas actividades físicas, tal como correr, cargar objetos pesados, hacer cardio, entre otras, causan que aumenta y disminuya el dolor. Y todas ellas pueden indicar la naturaleza del mismo. Por ejemplo, los pacientes con colecistitis prefieren un incremento de dolor posterior a una ingesta de un alimento rico en grasa, mientras que los pacientes de gastritis mencionan que el dolor se intensifica después de algún alimento muy ácido o picante. Fre significa frecuente. Se le pregunta al paciente cada qué tiempo aparece su dolor, si es continuo o no es continuo. En esta se podrá saber si el dolor viene cada semana, si viene cada 3 semanas, si es continuo, si viene cada 2 horas, si dura solamente 5 o 10 minutos. Du significa duración del dolor o evolución. Se le pregunta al paciente cuánto dura su dolor, si es continuo o se desaparece al momento. A significa síntomas acompañantes. Se le pregunta al paciente si además de dolor tiene otra molestia o síntoma. Los pacientes podrán decir si tienen malestar, vómito, fiebre, acompañado del dolor. Muchos como estos también dependen de dónde se localice el dolor y qué tan grave puede ser. Vamos a hablar un poco qué es la escala de EVA o escala visual analógica. Esta permite medir la intensidad de dolor que describe el paciente. Consiste en una línea horizontal de 10 centímetros, en cuyo extremo se encuentran las expresiones del dolor. En la izquierda se ubica la ausencia o menor intensidad de dolor y en la derecha la mayor intensidad. Se le pide al paciente que marque en la línea el punto que indique su dolor. Si el dolor es menor de 3, es un dolor moderado. Si el dolor se sitúa entre 4 y 7, es un dolor severo. Y si el dolor es superior a 8, es un dolor que se expresa en su máxima expresión. Para finalizar, les voy a dar un ejemplo sobre un caso clínico. Este apareció hace 3 horas. Su localización fue en el epigastrio. Su intensidad fue moderada o en la escala de EVA fue un 6. Su carácter era urente. Su irritación hipocondriótico derecho. Se alivió con un Alka-Seltzer. Su frecuencia fue toda la noche, su duración fue de 3 a 4 horas y su sistema de asociación fue unas náuseas. Muchísimas gracias, esta fue toda mi exposición. Este ha sido todo mi video, suscríbanse, denle like y comenten cómo les pareció.